Nació en la ciudad de Valladolid el 4 de julio de 1891, hijo único de don José Evaristo Iturralde Navarrete, director del Registro Civil de Yucatán y comerciante, y de doña Joaquina Traconis Marmolejo, nieto de dos exgobernadores, don José María Iturralde y Lara, gobernador de Yucatán en varias ocasiones, la primera siendo en 1877, después de 1897 y otra vez de 1898 a 1902, y como interino en 3 instancias durante el gobierno del general Francisco Cantón Rosado. Por el lado materno, su abuelo, el general Juan Bautista Traconis, quien habiendo nacido en Yucatán, gobernó en los estados de Tabasco, Puebla y Tamaulipas. José María realiza sus estudios básicos y educación media en el Colegio Religioso de los Hermanos Maristas. Estudia la primaria en su ciudad natal y los estudios medios en la ciudad de Mérida, no alcanzando ningún título profesional, ya que se dedicó al comercio desde muy temprana edad, atendiendo el negocio familiar. Inicia su actividad en la política siendo muy joven, después de militar en las filas del morenismo, apoyando la candidatura de Delio Moreno Cantón, se afilió al Partido Socialista Obrero, antecedente del Partido Socialista del Sureste, siendo el líder de la Liga de Resistencia de Valladolid en el año de 1918, obtiene una diputación federal en 1920. A los 29 años de edad fue presidente municipal de Valladolid y posteriormente, por segunda ocasión, fue diputado del Congreso de Yucatán. Durante la gestión del precursor del socialismo yucateco, don Felipe Carrillo Puerto, entre 1922 y 1924, fue nombrado inspector general de policía, para después ser, por tercera ocasión, electo diputado federal en 1923. En esta ocasión, siendo el más joven de los diputados, es el vicepresidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y a los 32 años de edad. En buena medida, la obra societaria de José María es influenciada por la ideología política y social del gran benemérito de Yucatán, apóstol y mártir Felipe Carrillo Puerto, tal como reza el monumento homenaje para su entrañable amigo, prócer revolucionario nacido en Motul. La rebelión de la Huertista contra el presidente Álvaro Obregón y del general Plutarco Elías Calles cobró la vida de don Felipe y 3 de sus hermanos, entre los 11 que fueron vilmente fusilados por órdenes del general Juan Ricardes Broca. Con esta confusión se origina la autoproclamación del también diputado federal Miguel Cantún, quien ejerció la gubernatura del 21 de abril al 7 de mayo de 1924 en Yucatán. Finalmente, se impuso la orden tajante del presidente Obregón para que se tomara posesión de la gubernatura de Yucatán y se le diera a José María Iturralde Traconis, que por designación del Congreso del Estado y a través de la 28ª legislatura, asumió el cargo de gobernador constitucional interino del Estado de Yucatán a partir del 8 de mayo de 1924 hasta el 31 de enero de 1926. En 20 meses de gobierno logra cambios impresionantes en su querido Yucatán y transforma a su amada tierra que lo vio nacer. Su obra abarca principalmente 3 aspectos muy importantes: el político, el económico y el cultural. En el área de la política dicta acuerdos apenas iniciada su gestión para minorar el ancestral conflicto henequenero, tan complejo entre hacendarios e indígenas mayas, en medio de una atmósfera extremadamente hostil y polarizada. Entendiendo su vocación socialista como la ejecución de una doctrina sociopolítica y económica basada en la propiedad y la administración colectiva de los medios de producción, con el fin de alcanzar una distribución más equitativa de la riqueza, es que se erige como el testamentario social y político de la obra inconclusa del mártir motuleño. Profesó un socialismo clásico y sustancial, que nada tiene que ver con una corriente extremista o la mentalidad de que es mala la riqueza. Su labor fue aminorar la pobreza y darle al que no tiene sin despojar al que tiene.
Pepe, como le decían cariñosamente sus familiares y amigos cercanos, realiza cuantioso reparto de tierras cultivables al sector indigenista, sin expropiar una sola hacienda. Solo hizo la afectación de una parte de tierra de las contadas haciendas que violaban la ley, pues se excedían en el límite de extensión territorial permitida. Él, como revolucionario que fue, tenía la convicción de que la revolución no se hizo para enriquecer más a los ricos, sino para hacer menos pobres a los pobres. Fue respetuoso de todas las esferas sociales y del culto religioso, pues a pesar de que la ley Calles, en el inicio de la Guerra de los Cristeros, ya había comenzado a cerrar iglesias por todo el país, en Yucatán, durante su gestión, no permitió se cerrara una sola iglesia, amparándose en la Carta Magna. Afirmó: la Constitución permite la libertad de culto, modifíquenla y yo seré el primero en respetarla y hacerla respetar. Antes de ser gobernador, fundó y presidió la Liga Socialista de Valladolid e inaugura la planta eléctrica de Valladolid. El 23 de mayo de 1924 entregó a los campesinos del puerto de Chubutá 1.320 hectáreas. En la misma fecha hizo lo propio con los ejidatarios del puerto de Chelem, correspondiendo a ambos lugares al municipio de Progreso. El 27 de mayo del mismo año entregó 11.360 hectáreas con dotación ejidal al pueblo de Sellé, y al siguiente día, en otra gira agraria, entregó 6.000 hectáreas a los campesinos de la Villa de Vaca. Visitó con frecuencia Canchoc, Chumpom, Xontem, Usí, Ticum, Sam y Tixhualá, donde les dio, además de tierras cultivables, medios de subsistencia y los dignificó. En su segundo y último informe de gobierno, como mandatario estatal, inició el reparto agrario a condición de que se trabaje la tierra para poder tener posesión definitiva de ella. Ante la 29ª legislatura, declaró que a 19 pueblos se les entregó en posesión provisional una extensión de 79.052 hectáreas y 37 áreas para 3.841 agricultores. En su gestión, el 25 de julio de 1924 se publica en el Diario Oficial número 8077 la formación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en todos y cada uno de los municipios del estado de Yucatán. Inició ante el Congreso local un decreto de pensiones que fue expedido el 28 de julio, quedando vigente hasta la fecha. Aumentó el presupuesto de educación pública y adquirió y construyó nuevos edificios para aumentar el número de centros docentes en el estado de Yucatán. En el aspecto económico, cabe señalar que el erario público fue administrado con honradez. En su segundo informe ante la 29ª legislatura afirma que la Tesorería General del Estado manejó 4.844.936 pesos, invirtió un 55% en educación, un 42% en hospitales, seguridad pública y en caminos, y un 3% en gastos administrativos. Las cifras no mienten. Cuando inicia su gestión, la sonada de la huertista dejó en las arcas del Estado la fabulosa cantidad de 7 centavos y su administración dejó en existencia, depositado en el Banco Nacional de México y en efectivo, 155.607 pesos. Menciono un pequeño fragmento de su segundo informe de gobierno. Los fondos públicos deben volver al pueblo, convertidos en escuelas para formar a los hombres del mañana, en hospitales y asilos de menesterosos, en carreteras y vías de comunicación, en seguridad pública, en libros y en todo lo que pueda traducirse en auge y bienestar para la comunidad que los aporta. El Gran Canchoc, mote que tiene su origen en el vocablo maya que significa tiburón y que tiene otro significado entre los pobladores de Canchoc, que es el que proviene de las palabras mayas canbal, aprender, y shock, relaciona su apelativo con su gran labor en pro de la educación. En el renglón cultural es impresionante lo que logra. En menos de 2 años que duró su gestión, combatió el analfabetismo enérgicamente, creando escuelas rurales principalmente. Protegió al indígena maya, respetó sus tradiciones y les regresó sus tierras que ancestralmente les pertenecían. Su gestión les dio los medios y el adiestramiento para mejorar su nivel de vida. Les dispensó un trato justo y bondadoso. En el oriente del estado, en pueblos como Canchoc, Chumpom, Xontem, Ucul, Ticum, Sam y Tixhualá, por mencionar algunos, y en algunos pueblos mayas de la selva de Quintana Roo, lo recuerdan con gran cariño y lo veneran aún en nuestros días.
Le dio su lugar a la mujer, creando más escuelas y promoviendo su preparación académica, en una época postrevolucionaria en la que la mujer estaba al margen de los derechos más elementales. Un ejemplo de su valiente actitud fue por la elección de una regidora para el Ayuntamiento de Mérida y de 3 diputadas para la 28ª legislatura local, sin que antes hicieran las reformas a los artículos 34 y 115 de la Constitución del país, que apoyado por la ley superó las dificultades de orden político, reformas que concedieron la ciudadanía a la mujer mexicana hasta el año de 1954. Don José María, contra viento y marea, reconoció como válidas las elecciones de las 3 diputadas, la poetista Beatriz Peniche de Ponce, la maestra Raquel Cip Cicero y la notable socialista Elvia Carrillo Puerto. Las elecciones se dieron por legales y el visto bueno del gobierno, con la salvedad de que ninguna de las legisladoras ocupó alguna vez la presidencia de la Cámara ni firmó documento alguno de carácter oficial. Como homenaje a la mujer manda hacer la fuente de la mestiza que ocupó el centro de la plaza principal de Valladolid, inaugurada por su esposa doña Josefina Rivero Díaz el 10 de mayo de 1925. El gobernador Iturralde inauguró el 3 de enero de 1925 el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, proyectado anteriormente por su antecesor y amigo. En esta misma fecha inaugura la Rotonda de los Socialistas Ilustres de Yucatán, ubicada en el Cementerio General de Mérida. El 24 de enero de 1926, a unos días de finalizar su mandato, inaugura el obelisco en honor a don Felipe Carrillo Puerto, localizado en el Paseo de Montejo. Realiza innumerables apoyos a la Universidad Nacional del Sureste. Durante su gestión se reciben los 2 primeros dentistas en la historia en todo el sureste del país. Se proveyó tanto al Instituto Literario como a la Escuela Normal Mixta de importantes mejoras, entre ellas de bibliotecas y gimnasios. Duplicó el número de libros útiles de la Biblioteca Cepeda, principalmente para estudiantes preparatorianos y universitarios. Fomentó la educación y la cultura. Personalmente supervisó la entrega de libros gratuitos. Embelleció su ciudad natal de Valladolid, dotándola de pavimentación, alumbrado público, sistema de drenaje. Remozó y enlosó el parque principal, reconstruyó el Palacio Municipal, restauró la iglesia central, visitó con el traje de primera comunión a todos los barrios y predios de la ciudad. Su breve y fructífera gestión dejó bonanza económica y estabilidad social. Fue sencillo y frontal. Su virtud, la nobleza del corazón. Amó y sirvió en horas cruciales y difíciles de la revolución. Su lucha, más que un pedestal de mármol, merece la inmortalidad y a su recuerdo, la gloria de su pueblo. El olvidado y oscuro Valladolid dejó de ser un pueblo más del Estado para convertirse en la segunda ciudad más importante después de la Mérida, ciudad capital.